en nuestros jóvenes dentro de las iglesias. ¿Qué necesitan los jóvenes, hermanos, para permanecer en la fe? Para que esta generación, hermanos, no se pierda en un día, ¿verdad? Así que vamos a abrir las escrituras, hermanos, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14, hermanos. Estos versículos vamos a estar contemplando. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Vamos a estar viendo, hermano. Cuando usted lo tenga, me dice un amén y nos ponemos en pie en reverencia a la bendita palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Buen Dios y Padre, Señor, te damos gracias por este momento, Señor, en que tú, Señor, nos das la oportunidad de hablar, Señor, de tu bendita palabra, de hablar de tu palabra sagrada, Señor. Padre, queremos comunicar tu mensaje. Queremos, Señor, que tu palabra pueda obrar en nuestra vida, Señor. Que tu palabra, Señor, nos edifique, que tu palabra aclarezca, Señor, ese entendimiento y que podamos tener un conocimiento, un entendimiento correcto, Señor, de las Escrituras, de tu voluntad, Señor, para con tu iglesia, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están acá. Bendícelos, Padre, y que todos podamos salir edificados. Te damos gracias. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Como le mencionaba, hermanos, ¿qué necesita, verdad, hermanos, los jóvenes para permanecer en la fe? Hermanos, la próxima generación no se pierde en un día. Se pierde, hermanos, cuando la verdad, hermanos, de Dios deja de, en una analogía, hermanos, cuando un fuego, verdad, hermanos, está encendido, permanece, verdad, y ahí está, hermanos, no se apaga, verdad, porque cuando usted ve, hermanos, que ese fuego se va a apagar, usted viene, hermanos, nuevamente, verdad, y está poniendo correctamente la leña, decimos aquí, verdad, hermanos. Otras personas dicen, lo están atizando, verdad, lo están soplando para que no se nos vaya a apagar y nos esté dando ese calor o esté funcionando, hermanos, sea para lo que se va a ocupar. Entonces, hermanos, cuando la generación se pierde, hermanos, cuando la verdad deja de arder en el hogar y dentro, hermanos, de la iglesia. Hermanos, la tragedia de una generación que vemos nosotros que conoció la religión, pero perdió a Dios, ¿verdad? Como leímos en Amós. Ellos, hermanos, pues presentaban a Dios sus liturgias, presentaban a Dios sus asambleas, pero sus corazones, hermanos, dice que estaban alejados del Señor. El Señor los llama, hermanos, al arrepentimiento. El Señor les dice, buscadme y viviréis. El Señor les dice, hermanos, que deseen el bien, ¿verdad? Y no el mal. Y que busquen, hermanos, el bien, ¿verdad? Y siempre, hermanos, ¿verdad? La mentira, el engaño, que ellos lo desprecien. Entonces, y justamente, hermano, eso es lo que pasa, ¿verdad? En estos tiempos. Vemos, hermanos, nuestra generación de jóvenes. Ellos están ahorita con nosotros, ellos están escuchando con nosotros, ellos nos están observando, hermanos, a cada uno de nosotros. Y uno de los momentos más dolorosos, hermanos, de la historia bíblica ocurrió después, hermanos, de la muerte de Josué. Israel, hermanos, había visto milagros extraordinarios. Uno de los milagros, hermanos, extraordinarios que ellos habían visto es que el Jordán, hermanos, se abrió.
que los muros de Jericó cayeron, la provisión divina y la mano poderosa, hermanos, de Dios peleando por ellos. Y si nosotros vemos, hermanos, ¿verdad? Damos un vistazo rápidamente a esto, hermanos, a lo que Dios hizo, hermanos, ¿verdad? Con esta generación, es lo siguiente, hermanos, se lo quiero que usted lo vea, ¿verdad? Conmigo, el Jordán abriendo. Dios abre el camino, hermanos, donde no se podía, ¿verdad? Y esto, hermanos, nosotros lo podemos ver, ¿verdad? En Josué. Siempre, hermanos, en el libro de Josué, vemos, amados hermanos, de que en Josué 3, 14 y 17, Israel, hermanos, estaba frente al río Jordán en tiempo, hermanos, de crecida. No había puentes, no había estrategias humanas posibles, no había salida natural. Detrás quedaba el desierto, delante un río, que era algo imposible, hermanos, de cruzar, ¿verdad? Por la profundidad, los ahogamientos que podían pasar. Entonces Dios ordenó, hermanos, que los sacerdotes llevaran el arca, pusieran sus pies en el agua, y en el momento, hermanos, en que ellos obedecieron, las aguas, hermanos, que venían de arriba se detuvieron, hermanos, como un montón, menciona Josué 3:16, y milagrosamente, hermanos, el Jordán se abrió y todo el pueblo, hermanos, pasó en seco. Entonces vemos, hermanos, que esta generación que estaba ahí vio, hermanos, que Dios abrió ese camino imposible. Ellos vieron, hermanos, la obediencia, ¿verdad?, de un pueblo. Y vemos, hermanos, que la presencia de Dios era suficiente para ellos, para sostenerlos, para guardarlos, y que Dios, hermanos, cumple sus promesas. Dios había prometido llevarlos a la tierra, hermanos, y Dios estaba cumpliendo su promesa. No cruzaron, hermanos, por su capacidad humana, porque eran buenos nadadores, sino, hermanos, cruzaron porque simplemente Dios, hermanos, lo permitió. Porque Dios abrió, hermanos, el Jordán, ¿verdad? Y esto es, hermanos, lo que muchos jóvenes deben de entender. Y que muchos jóvenes hoy, hermanos, como dice, que el sembrador salió a sembrar, pero parte de la semilla cayó, ¿verdad? Y dice, hermano, que la semilla se ahogó, dice en una ocasión, ¿verdad? En una parte de esa parábola. Muchos jóvenes hoy, hermanos, se ahogan en la ansiedad, se ahogan, hermanos, en el miedo, se ahogan, hermanos, por la presión cultural que están teniendo dentro de las universidades, dentro de las escuelas, dentro de las redes sociales, hermanos, dentro del sistema, por las tentaciones, hermanos, y otro, hermano, por su incredulidad, porque no están creyendo a la palabra de Dios. Pero el Dios, hermano, que abrió ese río Jordán, sigue siendo, hermanos, poderoso, sigue siendo el mismo Dios que estuvo con Josué. Ese mismo Dios, hermano, está con nosotros, ¿verdad? Entonces, también Dios, hermano, puede abrir caminos donde parece imposible permanecer fiel. El problema, hermano, es que muchas generaciones vieron milagros, pero no desarrollaron, hermanos, una reverencia con el Señor. Vemos ese primer caso. Vemos, hermano, que los muros de Jericó caen. Dios derriba fortalezas, hermanos. Y esto está en Josué 6. Jericó, hermano, era una ciudad imposible militarmente, hermanos, de penetrar por los muros. Eran, hermanos, enormes. Israel, hermanos, no tenía maquinaria de guerra avanzada. Humanamente era una derrota asegurada. Pero Dios, hermano, dio una estrategia que quizás al pueblo le pareció absurdo, hermanos, y caminaron alrededor de la ciudad, ¿verdad, hermanos? Guardaron silencio y luego, hermanos, tocaron las trompetas y confiaron plenamente en la palabra de Dios. Y cuando el pueblo obedeció, hermano, dice que los muros, hermanos, se derribaron en Josué 6:20.
Y vemos, hermano, que esta generación vio también, ¿verdad?, que no fue la fuerza humana, no fue la inteligencia, no fueron los métodos ni el poder militar, sino que la victoria, hermano, le perteneció al Señor. Jericó cayó no porque Israel fuera fuerte, sino porque Dios estaba en medio de su pueblo. Dios iba al frente, hermanos. Y hoy, hermanos, hoy nuestros jóvenes enfrentan, hermanos, también muros. Muros, hermanos, que el mismo sistema, que la misma vida les pone. Y usted ve, hermano, que hoy nuestros jóvenes modernos se enfrentan, hermanos, al mundo de la pornografía, se enfrentan, hermanos, a las ideologías ateas, se enfrentan, hermanos, a la presión social, a la inmoralidad, se enfrentan a las adicciones. Hermanos, usted hoy ve bastante joven, hermanos, adicto a muchas cosas, no solo a la bebida, no solo al alcohol, no solo, hermanos, a las drogas, sino que adicto, hermanos, a muchas cosas que están afectando, hermanos, su manera de pensar, su manera de ser, ¿verdad? Adicciones, hermanos, ¿verdad?, a la música. Ve usted hoy, hermano, cómo la música ha trastornado, y si usted ve esa música, hermanos, está como para hacer al joven más liberal. Y yo le voy a decir a usted, hermano, como padre de familia, usted sabe lo que su hijo escucha o su nieto está escuchando. Usted controla esa parte, hermanos, de lo que también él ve, de que con quién habla él, hermano, con quién, verdad, él está compartiendo mensajes, qué es lo que le están diciendo. Y tantas situaciones, hermanos, verdad, que muchas veces vienen, y muchas veces la iglesia, hermanos, intenta combatirlo con métodos carnales, en vez de, hermanos, pedir a Dios, verdad, de su gracia. Porque solo Dios, hermano, puede derribar las fortalezas espirituales que están en las mentes, que están en los corazones. Pablo dijo, hermanos, en 2 Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Luego vemos, hermano, Dios le da la provisión divina. La generación lo vio. Dios sostuvo a Israel en el desierto, en Éxodo 16. Israel estuvo, hermano, ¿cuántos años en el desierto? 40 años en un desierto, hermanos, donde usted sabe, hermano, que si nosotros decidimos, hermanos, irnos de Iguana para Estados Unidos, ¿verdad?, y allá nos abandona, ¿verdad, hermanos?, el pollero, y con 3 o 2 días que estemos ahí, hermanos, en medio del desierto, sin agua, sin alimento, hermanos, ahí vamos a quedar, ¿verdad? Ahora imagínense usted, este pueblo estuvo 40 años en un desierto, hermano. Era imposible sobrevivir. No había agricultura, no había tiendas, hermanos, donde ir a comprar agua, donde ir a comprar churros, ¿verdad?, donde ir a comprar, hermanos, gaseosa, ¿verdad?, para animarnos. No había recursos naturales suficientes, pero cada mañana, hermano, cada mañana, en Salmo 105:40, cada mañana Dios enviaba maná del cielo, hermanos. Pan del cielo Dios les dio de comer. El pueblo dijo, hermanos, ya estamos cansados también del maná. Solo maná comemos, queremos carne. Y dice, hermano, que Dios les envió codornices y que comieran carne. Hermano, tanto carne comieron ese día el pueblo, hermano, que dice que hasta por las narices les salía, hermano, la carne. Sorprendente, ¿verdad, hermanos? Cómo ellos se alimentaron. Además de eso, hermanos, Dios hizo brotar agua de la roca. Aparte de eso, hermanos, sus ropas nunca se les terminó. Dios les conservó sus vestidos, sostuvo su calzado y jamás, hermano, los abandonó. ¿Qué debería aprender Israel de esto, hermano? Que el hombre depende completamente de Dios. El desierto, hermanos, era como una prueba de dependencia. Dios quería enseñarles que no vivían, hermanos, por sus fuerzas. Viven porque el Señor, hermanos, los sostiene. Y nosotros estamos hoy hasta aquí, hermanos, no porque somos inteligentes, no porque somos fuertes, sino porque el Señor nos ha sostenido, hermanos. El Señor nos ha sostenido. Hermanos,
Y hoy, hermanos, ¿qué debemos ver con los jóvenes? Muchos jóvenes han aprendido a depender de las emociones, de que si los compañeros lo aceptan porque andan las mismas uñas, de que si lo aceptan en el grupo porque habla igual que ellos, ¿verdad? O por el entretenimiento, que les gusta que los entretengan, por la tecnología, las amistades, el dinero, pero no han aprendido, hermanos, a depender diariamente de Dios, porque el Señor dice en su palabra. Por eso los jóvenes, hermanos, deben aprender a tomar la palabra de Dios seriamente, igual que nosotros todos. El Señor dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tragedia moderna, hermanos, es que muchos jóvenes tienen abundancia material, pero tienen pobreza espiritual. Luego, hermanos, vemos la mano de Dios peleando por ellos. Dios defendía a su pueblo en Éxodo 14 y Josué 10, hermanos. En múltiples ocasiones Israel vio claramente, hermanos, que Dios mismo peleaba sus batallas. En el Mar Rojo, Faraón venía, hermanos, con un ejército poderoso. Israel estaba atrapado, humanamente era difícil, pero Moisés dijo algo, hermanos, en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y ustedes estén tranquilos. ¿Y qué pasó, hermanos? Dios destruyó el ejército egipcio. Luego en Josué 10, hermanos, incluso Dios hizo caer piedras del cielo sobre los enemigos de Israel. Y allá, hermanos, en el valle, dice, hermano, que el sol ya se estaba yendo, ocultando. Y dice, hermanos, ¿verdad? Que le dicen a Josué, ¿verdad? En un acto de fe, en dependencia a Dios, clama a Dios y dile, Josué, que el sol, ¿verdad?, no se detenga. Y dice, hermano, que el sol se detuvo, hermanos. Imagínense, hermanos, en otra ocasión también la luna, porque pelearon de noche. En esos valles, hermanos, peligrosos, el Señor detuvo, hermanos. Fue su mano, no fue Josué. ¿Qué enseña esto, hermanos? Esto de verdad le digo, hermano, cada vez que yo lo leo, uno queda sorprendido de decir, ¿cómo esto pasó? Y esto, hermano, está registrado, que esto aconteció. Hermano, imagínense, hoy nosotros le pedimos que el sol se detenga, el sol no se detiene. Le pedimos a la luna, ¿verdad? No, hermano, no. Son acontecimientos, hermano, que Dios hizo con un propósito. ¿Y qué enseña esto, hermano? Que el pueblo nunca sobrevivió por sí mismo. Que Dios, hermano, quien nos protegía, quien nos guardaba, quien nos preservaba, quien nos sostenía y peleaba por los suyos. Nuestros jóvenes, hermano, y nuestros niños están en guerra, hermano. En guerra espiritual. Aunque muchos no lo perciben, hermanos, el sistema, el mundo que está gobernado por Satanás, pelea, hermanos, por la mente de los jóvenes. Los ojos. La hermana que predicó el día martes dijo que estos ojos, hermanos, son como que nunca se cansan de ver. Imagínense, hermano, lo que el apóstol Juan dice, hermano, los deseos de los ojos, sus afectos. El enemigo quiere la pureza y aparte de eso, hermanos, derribar la fe de ellos. Si los jóvenes, hermanos, tienen un poquito de fe, si se pueden nada más, en 10 años de cristianismo solo se han aprendido un versículo, Satanás quiere quitarles ese versículo, hermano. Pero la esperanza de la iglesia, hermano, no está únicamente en la fuerza de la juventud, sino en el poder, hermano, preservador que Dios los tiene que guardar. Cristo, hermanos, sigue peleando por su pueblo. Y ahora vemos, hermanos,
esta tragedia, ¿verdad?, que estamos observando. Ellos vieron todo esto, pero de pronto, hermanos, Josué muere y el libro de los jueces registra, hermano, una frase devastadora. En Jueces 2:10 nos dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios. No significa, hermano, que jamás habían escuchado. No significa que sus papás, hermanos, sus papás, ¿verdad?, les contaban, hermanos, de lo que Dios había hecho. Aparte de eso, hermanos, ellos habían visto parte de esa generación, hermanos. Le aseguro, hermano, que si nosotros fuéramos a cruzar ese río y ese río se abrió, hermano, y usted ya tenía su niña o su niño pequeñito, él pudo haber sido testigo ocular de eso. Pudo haber visto eso. O sea, como le digo, no significa que no habían escuchado acerca del nombre de Dios. Significa, hermanos, que no tenían una relación con Dios. Estaban alejados de Dios. Una relación viva, reverente y transformadora con Él. Ellos, hermanos, crecieron rodeados de memoria espiritual, pero sin experiencia espiritual verdadera. Y eso mismo, hermanos, ha ocurrido hoy dentro de la iglesia, en la historia de la iglesia. ¿Qué observamos hoy, hermanos, dentro de la iglesia? Si retrocedemos años, cuando la iglesia nació, cómo se formó, cómo venía obrando, en el libro de los Hechos nos dice. Luego, hermanos, llega el tiempo de oscurantismo. Aquellos hermanos que escuchan la radio, hay un programa que se llama A través de la historia. Es una de las cosas salvables, ¿verdad? Y ahí nos narra, hermano, la historia del cristianismo, como un día, hermanos, la iglesia y el Estado se casaron. Y la iglesia, hermano, cayó en oscurantismo. Empezó la iglesia, hermano, a pervertirse. Empezó la iglesia, hermanos, a decir que podía sacar a los muertos del purgatorio. Empezó a decir, hermano, que entre más grande era la cantidad que se daba, más rápido salía. Empezaron a vender, hermanos, ¿verdad?, las indulgencias. Empezó, hermanos, a levantarse, ¿verdad?, la idolatría. Empezó la iglesia a pervertirse. Empezó la iglesia, hermano, a meter su ideología. La iglesia se llenó de poder militar. La iglesia se empezó a dividir, hermanos. Muchas situaciones que vivieron, hermanos. Por eso se llama la edad del oscurantismo. Y luego de esto, hermanos, Dios pone en el corazón de hombres que había, hermanos, que volver a las Escrituras, que debía la Biblia usarse, que debería de predicarse la palabra de Dios, sino que la gente únicamente iba a la iglesia esperando, hermanos, quizás escuchar palabra de Dios, y lo oían, hermanos, en una lengua que quizás no la conocían, ¿verdad? Sin saber lo que se les estaba predicando, sin saber lo que se les estaba diciendo. Les empezaron, hermanos, a enseñar, ¿verdad?, a venerar imágenes. Y tanta situación, hermanos, que la iglesia se metió. Pero en medio de todo eso, hermanos, dentro de la misma iglesia surgieron hombres, hermanos, y ahí surge la Reforma Protestante, donde los hombres dijeron: debemos ir a Dios. El Papa no salva, solo Cristo salva. Somos salvos, dice, solo por la gracia de Dios, no por nuestras obras, no porque estamos dando dinero. Somos salvos solo por la fe.
Y empezaron, hermanos, ¿verdad? Las llamadas 5 solas. Y muchas iglesias, hermanos, ¿verdad? Se empezaron a reformar, se empezaron a separar, hermanos, ¿verdad? De las tradiciones. Y muchas iglesias conservaron, hermanos, confesiones sanas, catecismos, hermanos, sanos, correctos, liturgias reverentes. Sin embargo, hermanos, con el paso del tiempo, varias generaciones, hermanos, heredaron nada más la estructura externa del cristianismo, pero perdieron la pasión, hermanos, de lo que en realidad significa el Evangelio del Señor. Vemos a un grupo de cristianos llamados los puritanos. Ellos lloraban, hermanos, viendo como hijos criados en hogares cristianos que no conocían las doctrinas del Señor. Es, hermano, como que yo a los jóvenes de la iglesia les hago un examen de la Biblia y todos me salgan mal. Entonces, hermano, yo diría, y se los haga, hermano, de los estudios que vemos los días jueves y me salgan mal, y yo digo, entonces sus papás tampoco les enseñan en la casa, tampoco sus papás llegan y les comparten las enseñanzas, o llegan y les comparten sus apuntes, o dicen, verdad, fíjate que este día en la iglesia enseñaron esto y yo te lo quiero transmitir a ti, verdad. Hermano, imagínense, ese es el rol del padre, de la madre. Y será, hermano, que lo estamos haciendo para que los hijos no sean arrebatados por este mundo, hermano, para que los niños, hermano, las influencias. Imagínense usted, hermano, cómo está hoy acerca de los abortos, cómo está hoy, hermano, de que los niños pueden decidir, hermano, si se van a ser niñas o van a ser niños. Vea usted cómo estamos, hermano, un sistema caído, un sistema, hermano, bajo la presión del enemigo, y en ese mundo ahí están sus hijos. Y la pregunta es, hermano, ¿cómo nosotros le estamos dando sombra a los hijos? ¿Cómo les estamos dando protección? Imagínense que vemos el caso, hermano, del rey David. El rey David, hermano, vea el caso, cómo fueron con los hijos, hermano. Un hijo le viola a una hija. Viene el otro hijo y lo mata. Imagínense, una hija violada, un hijo muerto. Luego, hermano, viene Absalón, que dice, hermano, que era un príncipe, ¿verdad? Y era de buen parecer, hermano. Dice que tenía un gran pelo, hermanos, un cabello muy denso, hermoso, quizás era rubio, hermano, quizás era café claro, ¿verdad? Y dice, hermano, que era de buen aspecto, y dice, hermano, que la gente, ¿verdad? La gente nunca a veces está conforme, hermano, ¿verdad? Y dice que Absalón se paraba a la puerta de la ciudad y abrazaba a la gente, les tomaba su mano y les decía, ¿mi padre no te ha escuchado? Era el rey de Israel. Yo sí lo haré. Yo sí te voy a hacer justicia. Y bueno, hermanos, empieza la rebelión de Absalón. Viene Absalón y persigue a su mismo padre David para matarlo. Y vea el Salmo 23, hermano, aproximadamente es escrito en ese periodo donde David dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. Vea el lamento del rey, hermano, cómo él se dolía al ver esta situación. ¿Y quiénes le estaban provocando esto? Sus hijos. Luego vemos su cuarto hijo, Adonías. Dice que planeó algo satánico y David ya era mayor y le pusieron una joven hermosa para que durmiera con el rey. Pero David dice, hermano, que ya era tan viejo que solo lo calentó y ya David, hermano, no pudo, ¿verdad?, tener intimidad con ella. Y luego dice, hermano, que delante de él, hermano, dice que el hijo le quitó el trono
y hizo hombres a caballo correr delante del rey. Y dice que David se entristeció, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque David nunca le puso la vara a sus hijos. Se entristeció, dice David, al ver cómo su hijo, su mismo hijo, hermanos, el príncipe, no pudo ni esperar, sino que le estaba usurpando el reinado a David. Hermanos, miren, luego hay tragedias tras tragedias. Luego, hermanos, nace Salomón. Él iba a ser el que iba a quedar en vez de David. David ya había pecado, hermanos, muere su primer hijo. Luego Betsabé vuelve a quedar embarazada y tiene a Salomón. Salomón reina. Salomón, el amor de las mujeres lo pervirtieron, hermanos. Dice que hasta a las mismas mujeres, para tenerlas alegres, levantaba dioses, levantaba ídolos, hermanos. Hizo alianza con los otros reyes. Y luego, hermano, queda el hijo de él. Salomón era sabio, Dios le dio sabiduría. Pero luego, hermano, el hijo de él quiso hacerla de sabio, del más listo. Hermano, y el reino es dividido. Hermano, de verdad le digo, la desobediencia en Israel, hermano, ha sido lamentable. Y solo observemos cómo ellos han desobedecido, hermanos. Cómo los padres, hermanos, no han dado sombra, no han dado protección, no han dado ayuda a sus hijos, hermanos. ¿De qué sirve entonces, hermano, tener la Biblia si no la están escuchando? Si no la están leyendo, si no la están meditando. ¿De qué sirve, hermanos, tener lugares, templos llenos, actividades, hermanos, si nuestros jóvenes, hermanos, se están inclinando más por las cosas del mundo? Hermanos, los jóvenes se están perdiendo. La niñez se está perdiendo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nos oyen hablar, nos oyen, hermanos, decir que vamos a la iglesia. Pero estos jóvenes, hermanos, aman más el mundo. Y hoy vivimos algo similar, hermanos. Tenemos jóvenes, hermanos, mire, todo el tiempo conectados a internet, pero desconectados de Dios. Informados de la cultura, de la música, de las modas, pero ignorantes en la doctrina. Hermano, imagínense, yo le pregunto a usted, hermano, dígame los nombres de Dios. ¿Cómo Dios era conocido en el Antiguo Testamento? Ahora dígame figuras de Cristo en el Antiguo Testamento. Dígame los atributos de Dios. Hermano, y no es que no los hayamos enseñado, es que no los hemos apreciado, no los hemos guardado en nuestro corazón. Entretenidos constantemente, pero vacíos espiritualmente, hermanos. ¿De qué sirve, hermanos, ir a conciertos, ir a lugares para que los jóvenes, hermanos, vayan allá a estar brincando como que son una barra de fútbol, verdad? Pero sin nada de conocimiento de la palabra del Señor. Vacíos espiritualmente, rodeados, hermanos, de religión, pero lejos de Cristo. Hermano, la iglesia moderna muchas veces ha intentado resolver esto con actividades para llamar la atención a los jóvenes, hacer espectáculos y emociones pasajeras, como decimos nosotros. Solo fue ella la llamarada de Tusa. Fue al concierto, fue a ver a Alex Campos, se fue a solear desde las 7 de la mañana para que lo dejaran entrar a las 4 de la tarde. Estuvo llorando, pero al siguiente día siendo malcriado siempre con su papá. Siendo desobediente, no quiere ir a la iglesia. Hermano, solo veamos muchas veces a nuestros jóvenes, cómo ellos vienen a la iglesia. Ustedes los ven con gozo, vienen muchas veces, hermano, porque sus padres se lo piden, sus padres se los exigen. Y si no le dicen vamos a la iglesia, ¿verdad? Porque si
no, ya ves que el pastor va a estar preguntando que por qué no ha venido, y a mí no me gusta que me estén preguntando de mi vida privada, ¿verdad? Y tantas situaciones, hermano. Así que, y si no vas a la iglesia, te voy a castigar, te voy a quitar el teléfono, no te voy a dar dinero para que vayas a la escuela, no te voy a dejar ver televisión. Y jóvenes, ¿verdad, hermanos? Llega a la iglesia con nada de pasión. Entrar por sus puertas con alegría, dice, con acción de gracia. Porque es mejor estar un día en la casa de Jehová que 1000 días fuera de ella. Usted quizás comprende eso, usted quizás viene con gozo a la casa del Señor, o quizás su hijo también ya vio, hermano, que muchas veces nosotros no venimos con gozo a la casa del Señor. Y los hijos aprenden viendo, hermano, oyendo lo que nosotros hablamos. Hermanos, pero la crisis de la juventud nunca ha sido principalmente la falta de entretenimiento. La verdadera crisis, hermano, es la profundidad espiritual. La pregunta no es, hermano, ¿cómo hacemos que los jóvenes no se vayan? La pregunta es, ¿qué usa Dios para preservar verdaderamente a los jóvenes, hermano? ¿Qué usa Dios? Y la respuesta bíblica no ha cambiado, hermano. Los jóvenes necesitan una fe genuina y no solo una religión heredada. Hermano, así como los católicos le heredan la religión muchas veces a su hijo. ¿Y usted qué es? No, yo soy católico. ¿Por qué? Porque mi mamá fue católica. ¿Y usted qué es? No, yo soy cristiano porque mi mamá era cristiana, ¿verdad? Mi mamá nos llevaba a la iglesia desde pequeños, ¿verdad? Y nosotros no, eso que andan haciendo los demás de adorar y hacer esto, no, nosotros no lo hacemos. Hermano, eso se hereda. El evangelio, hermanos, no se puede heredar. No todo el que creció en la iglesia ha nacido de nuevo, hermano. Timoteo creció en un ambiente piadoso. ¿Con quiénes, hermanos? Con Loida y con Eunice. Ellas no tenían una fe fingida. Ellas eran unas mujeres piadosas. Desde niño conoció las escrituras, le dice Pablo. Pero Pablo entendía que el conocimiento externo no bastaba, hermano, pero le recuerda: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, Timoteo, le dice. En la segunda carta, 1:6. La fe verdadera, hermano, no puede sostenerse únicamente por la tradición familiar. Es que aquí somos católicos, es que aquí somos evangélicos. No, hermano, quizás el evangélico, el cristiano es usted, pero su hijo no es nada. Quizás su hijo es el cristiano, su hijo asiste a la iglesia, su hijo, hermanos, anda trabajando en la obra de Dios, pero quizás el papá no, o la mamá no. La fe verdadera, hermano, no puede sostenerse únicamente, como le digo, por tradición familiar. Muchos jóvenes hoy, hermanos, saben cantar himnos, conocen lenguaje cristiano, participan en actividades, incluso sirven en las iglesias, pero jamás los ha quebrantado la palabra del evangelio. Es duro, ¿verdad, hermano? Y este es uno de los mayores peligros, hermanos, de crecer dentro de la iglesia. ¿Cuántas personas? Yo conozco a muchas personas, hermanos, ya están ancianos y tienen 5, 6, 8, 10 hijos y todos están fuera de la iglesia. Todos, hermanos. Hace poco veía, hermanos, en una velación, unos jóvenes, hermanos, hijos de hermanos todos tatuados. Y le dicen las hermanas, quizás como los han visto crecer: deberías de reflexionar, fulano, deberías de venir a la iglesia, buscar de Dios. Y le dice: hermana, pero hoy he venido a la iglesia. Ellos, hermanos, lo hacen broma todo. Pero no saben, hermano, que la muerte, hermano, no anda bromeando. Cuando nos llega, hermano, nos va a llegar. Y si no, hermano, estamos firmes en las cosas del Señor, iremos a parar al infierno, hermano. Despertemos, hermano. Ya no es tiempo de jugar al evangelio. Ya no es tiempo de decir: es que yo soy
Pero en realidad, hermano, muchas veces quizás no estamos siendo sinceros. Y ese es uno de los peligros, hermanos, de crecer dentro de la iglesia, acostumbrarse a las cosas santas sin haber sido transformado, hermanos. En Juan 3 vemos a un hombre, hermano, que era del Sanedrín, donde estaba el sumo sacerdote y los demás sacerdotes. Nicodemo, en Juan 3, era religioso, moral y maestro de Israel. Y sin embargo Cristo le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Hermano, si queremos entrar al reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Yo le pregunto, ¿usted ha experimentado el nuevo nacimiento? Si usted antes odiaba y hoy usted ama. Si usted antes, hermano, no podía perdonar y hoy sí puede perdonar. Si su carácter, hermano, ha sido transformado. Si a usted, hermano, el que le hace más mal, hermano, usted le hace más bien. Podemos sentir, hermano, el amor de Cristo. Podemos perdonarnos los unos a los otros. Porque nadie entra al reino de los cielos, hermano, por herencia espiritual. Dios, hermano, no tiene nietos ni sobrinos. Tiene hijos nacidos por gracia. Muchos jóvenes, hermanos, abandonan las iglesias porque realmente nunca conocieron a Cristo. Solamente conocieron, hermanos, una iglesia evangélica. Por eso cuando llegan a las universidades, hermanos, ahí se acabó todo. Imagínense, hermanos, pastores que a veces están de pastores dentro de las iglesias y llegan a la universidad y ella se fue a perder. Hoy en filosofías ateas, hoy en del relativismo. Allá, hermanos, en la iglesia lo ven señores y allá ven muchachos. Las tentaciones, las presiones sociales o el sufrimiento o su fe superficial colapsa. Y la prueba, hermanos, no creó la falsedad, sino que la reveló. Hermanos, la perseverancia de los santos no significa que todos los que asisten a la iglesia son salvos. Significa que aquellos que verdaderamente fueron regenerados por el Espíritu Santo, no solo se trata, hermano, de irlo a bautizar. Imagínense, hermano, cuántas personas se han bautizado y están fuera de la iglesia. El Señor dice: mejor no me hubieran conocido. Porque estas personas creen, hermano, que se van a burlar de Dios. Pero tendrán su paga. La paga del pecado es muerte. Ese será, hermano, el salario miserable que recibirán aquellos, hermanos, que viven pecando, pecando, pecando y pecando. Hermanos, perseveran porque Dios mismo los preserva. Si ustedes están aquí hoy, hermanos, es porque Dios los está preservando. Jesús dijo en Mateo, en Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz y no perecerán jamás. Las ovejas del Señor, hermano, escuchan la voz de Dios. Y cuando nosotros escuchamos, hermano, la palabra de Dios, no debemos, hermano, endurecer nuestros corazones. Y la evidencia de una conversión genuina, hermano, no es emoción momentánea, sino permanencia en Cristo. Pasan los años, pasan los meses, hermano, pero a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, hermano, usted permanece en Cristo. Y esto es, hermano, había una iglesia, hermanos, en Inglaterra, y su pastor es un hermano muy conocido, Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon. Y muchos jóvenes, dice, hermano, que acudían emocionados a los cultos del tabernáculo metropolitano en Inglaterra. Algunos lloraban,
otros hacían promesas y parecían fervientes, hermano. Pero el pastor Spurgeon decía algo profundamente cierto: el fuego de paja arde rápido, pero también se apaga rápido. ¿Y cuántos jóvenes hoy vienen, hermanos, precisamente así? Emociones intensivas sin raíces profundas. Cristo habló, hermanos, de ellos en la parábola del sembrador. ¿Cuántos reciben la palabra con gozo, hermano? Pero el Señor dice, pero no tienen raíz. No tienen raíz. ¿Y cuál sería, hermanos, el punto en que nosotros reflexionamos y aquí nos quedamos, hermanos? La iglesia. Hermanos y hermanas, debemos dejar de celebrar solamente decisiones emocionales y comenzar a buscar conversiones reales en nuestra juventud. No necesitamos jóvenes impresionados por eventos. ¿Sabe lo que necesita y lo que el Señor anda buscando? Jóvenes rendidos ante Cristo, verdaderos adoradores. Hermanos, si no usted vea el caso de la mujer samaritana. Ella era religiosa y ella sabía lo que hacía, hermanos. Le dijo a Jesús, al mismo Señor Jesucristo: nosotros adoramos, le dijo, en el monte Gerizim y tenemos la ley. Y el Señor le dice: sí, mujer, pero tenés 5 maridos y el que tenés tampoco es tu marido, le dice. O sea, imagínense, le estaba diciendo: tengo la ley, pero tengo maridos. Y el Señor le sacó eso, le dijo: sí, ustedes adoran, tienen la ley, pero tenés 5 maridos, mujer. Y mujer, le dice, viene la hora donde no vas a tener ni donde adorar. Pero Dios, dice, anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, hermanos. Eso necesita Dios de usted y de mí, adoradores. Necesitamos jóvenes, hermanos, rendidos ante Cristo. La iglesia debe volver a predicar ¿de qué, hermanos? De arrepentimiento, de santidad, la cruz de Cristo. Debemos predicar, hermanos, del pecado. Debemos predicar del juicio y de la gracia soberana de Dios. Hermanos, padres, madres, no se conformen porque sus hijos se portan bien en la casa o en la iglesia. Pregúntense si sus hijos realmente aman a Dios, si hay evidencia del nuevo nacimiento y si ellos tienen hambre por la palabra. Y claramente si sus hijos, hermanos, tienen fruto espiritual. Muchos padres están criando hijos moralizados, pero no discipulados para Dios. Y la moralidad sin regeneración, hermanos, produce fariseos, no cristianos. Los fariseos conocían la ley, se jactaban de la ley, pero el Señor les dijo: sepulcros blanqueados, generación de víboras. Qué terrible, hermanos. Hermanos, preocupémonos, porque nosotros vamos para abajo, hermanos. Yo no sé, hermanos, cuánto tiempo vamos a estar aquí en esta tierra. Aquellos, hermanos, que nos gusta la verdad, aquellos que nos gusta, hermano, hablar las cosas sinceras, pero no sabemos, hermano, el mañana. Hoy preocupémonos por nuestra juventud, por nuestros niños, hermanos, de enseñarles de Dios para que el día de mañana ellos busquen a Dios y vivan, hermanos. Que el Señor les bendiga. Padre y buen Dios, ayúdanos en esta generación, Señor, que no te ama, Señor, que están perdidos.